con dos periodistas valientes, comprometidos, que son Jalis de la Serna y Alejandra Andrade. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ellos son la cara visible de Encarcelados. En primer lugar, yo os quería dar la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y que, al margen de los datos de audiencia, que son buenos, está removiendo conciencias, o eso parece. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, parece que sí, que afortunadamente estamos haciendo un trabajo periodístico en el cual se muestran unas situaciones denunciables y creemos que sí que sirve para que primero la sociedad tome conciencia y luego las autoridades, que es a quien le corresponde, pues haga algo por mejorar las situaciones denunciables que estamos viendo en los programas. Es verdad que es más lo que tú dices, conciencia social, que otra cosa, porque las autoridades de momento no hemos visto que hayan hecho nada. Ahora vamos a tener preguntas que a la gente es lo que más le interesa, saber un poco el tema del gobierno, porque no está funcionando. Pero vamos a ir con las preguntas que ha mandado la gente, a ver si conseguimos responder a todas, que han sido muchas. Y empezamos con Iván, que él hace la pregunta dando por hecho que a vosotros os han sobornado para que podáis, o sea, os han pedido dinero para que podáis grabar las imágenes y todo lo que estamos viendo. Entonces, a mí lo que me gustaría es aprovechar esta pregunta para que contéis cómo es vuestro trabajo, sobre todo el trabajo previo, cómo conseguís entrar y todo lo que conlleva para poder grabar en estos sitios que no es nada fácil, como hemos visto luego el trabajo. Bueno, pues es un trabajo previo arduo para el cual hemos contado con dos profesionales como la copa de un pino, que son Marcela Morales y Elena Pérez, que han sido nuestras productoras de contenidos, con mayor protagonismo por el número de reportajes que ha producido para Marcela Morales. Y realmente lo que hacen hecho es un trabajo ímprobo, o sea, son dos personas que se han puesto a llamar por teléfono desde las 4 de la tarde, que empiezan a ser más o menos pues las 8 de la mañana o 9 de la mañana en algunos países latinoamericanos de los que hemos ido, pues han estado llamando desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana en su casa, a veces sin parar de hacer llamadas, sin parar de producir, en ocasiones contactando con instituciones religiosas, en ocasiones contactando con instituciones penitenciarias de los países a los que hemos ido, siempre contactando al final con los gobiernos para que nos dieran el permiso. Es decir, se ha hecho un trabajo impresionante para conseguir entrar a los países en los que vamos a entrar en las cárceles de los países a los que hemos ido. Lo que has dicho tú, no se ha pagado un duro absolutamente en ninguna cárcel, ni a nadie, pagado dinero absolutamente a nadie, ni a funcionarios, ni a presos, ni a nadie por entrar en las cárceles. Y luego sí, o sea, todo el trabajo está muy bien, pero si no llega a ser por ellas, el permiso para entrar en la cárcel es lo primero para empezar el reportaje. Pero sobre todo recalcar eso, que no se ha pagado absolutamente nada a nadie. Eso es importante porque al final estáis denunciando una situación que allí ya hay bastante soborno por parte de todo el mundo, como hemos visto, y hay que pagar por todo en todas las cárceles, es increíble. Sí, en la mayor parte de ellas sí. Son cárceles en las que, digamos, se permite en ocasiones incluso que los reclusos tengan tiendas, tengan comercios, tengan modos de buscarse y ganarse la vida dentro de la cárcel. Entonces, si la comida, que es el bien más necesario, si la comida no la facilita el Estado, pues los recursos de este tipo, los reclusos, tienen que comprárselo. Entonces, sí, pues cuesta todo dinero, empezando por la comida. Hemos entrado en cárceles de muchos tipos. De momento, los reportajes que hemos emitido hasta ahora, es verdad que son cárceles donde la mayoría de ellas el control lo tenían los presos y donde los presos españoles que están ahí encarcelados tenían que pagar por un sitio en el suelo para dormir y tenían que pagar por comer, tenían que pagar absolutamente por todo. Pero luego hemos entrado en cárceles también que tenían un régimen penitenciario normal, entre comillas, más parecido a los europeos. Pues Antía nos preguntaba al respecto de lo que estamos hablando, si recibís algún tipo de formación previa para entrar en esas cárceles, pues para poder defenderos o para afrontar situaciones de peligro o a nivel psicológico. Nos pregunta también cuánta gente sois en el equipo, si entráis todo el equipo en las cárceles o si solamente entra uno, bueno, un montón. Luego también temas de vacunas, sí, porque ahí hemos visto que hay brotes de enfermedades en muchas de las cárceles. ¿Qué nos podéis contar de pues esto? Vamos una por una. Sí. En principio vamos a la cárcel a hacer preguntas, no vamos a defendernos de nada. Si algún día tenemos la mala suerte de que nos atacan, improvisaremos. Seguramente intentaremos salir huyendo de la mejor manera posible. Luego, vacunas, bueno, hemos hecho trabajos en
en los cuales hemos tenido mucha movilidad durante nuestra trayectoria. Entonces, yo creo que, aparte de que tenemos ya bastantes vacunas puestas, en principio, pues para viajar a estos países tampoco ha hecho falta ninguna vacuna en concreto, es decir, tampoco es que haya enfermedades tropicales muy distintas de las que se pueden encontrar aquí. Ya estábamos vacunados también por muchos reportajes que habíamos hecho antes, sí. Y sobre los cursos, Jalis y yo llevamos teniendo reportajes en la calle durante mucho tiempo y no ha hecho falta ningún curso ni nada. Y respecto al equipo, entramos 3 personas del equipo. El reportero, Jalis o yo, acompañados por los cámaras, que no nos olvidemos de ellos, son Jacobo García Gareta y Armando Rey, que son 2 cracks y 2 pedazos de cámaras. Y una de las 2 productoras de contenidos, o Marcela o Elena. O sea, somos 3 en el equipo y normalmente en muchas cárceles también vamos acompañados o por algún miembro de alguna asociación religiosa o de alguna ONG o pues con los policías, pero en principio el equipo somos 3. Y por lo que hemos visto, muy importante también, como decís, los cámaras, porque en muchos momentos os empiezan a decir que no grabéis y vosotros os resistís ahí y vemos que se sigue grabando hasta el último momento, en plan, esto lo tenemos que conseguir. Es que somos periodistas, realmente lo que intentamos es informar y denunciar situaciones denunciables, entonces no te puedes, digamos, dejar ganar la partida de la información. Tú vas a denunciar una situación, con el cámara tienes que hacerlo de la mejor manera posible. Y los cámaras, pues digamos, están de nuestro lado, los cámaras trabajan con nosotros. Saben Tenéis ya también una relación, ¿no? Que sabéis un poco hasta dónde podéis llegar, tanto el periodista como el cámara, me son imagino. Cámaras que además, aparte de cámaras, son amigos, llevamos trabajando con ellos un montón de tiempo, han trabajado en todos los programas que te puedas imaginar en la televisión y que tienen muchísimo callo. Antonio Gómez quiere saber si, viendo todas estas situaciones de riesgo en las que habéis estado, o que al menos para el espectador sí que parecen de riesgo, y yo creo que lo son, si temisteis por vuestra vida en algún momento, de los que hemos visto o a lo mejor alguno de los que nos quedan por ver que hayan sido más peligrosos. Hombre, hemos temido por nuestra integridad. Tal vez sí que realmente, si estás en una cárcel y surge un motín y te tienes que refugiar en la capilla de la cárcel porque te están insultando y van a bajar a pegarte si no dejas de grabar, pues temes por tu integridad. Pensar, decir, anda, aquí voy a perder la vida, pues a lo mejor no piensas tanto, lo que quieres es resolver esa primera situación de casi violencia para solucionarla y realmente seguir grabando, no es para resolverla porque temas por tu integridad. O sea que problemas hay en todas las grabaciones, pero que también que no parezca que nosotros somos unos inconscientes. O sea, perdón, en todas las cárceles hemos entrado, es verdad, por ejemplo, las de Bolivia, ni siquiera la policía entraba dentro, pero que entramos con cabeza. Hablamos, pues, a lo mejor con el preso más duro de la cárcel, con el que sabemos que podemos estar más protegidos, o en otros casos entramos con funcionarios. No estamos entrando en un colegio, estamos entrando en una cárcel de América Latina, pero que tampoco somos 2 locos que vamos ahí buscando el peligro. Y en este sentido hay más gente que pregunta también por el caso de Alejandra, que preguntan si el hecho de ser mujer, tú te has visto a lo mejor en situaciones un poco más, porque de ahí muchos son presos, solo hay hombres, llevan encarcelados muchísimo tiempo, bueno, bien hemos visto que luego reciben visitas y algunos hasta casi parece que pueden salir, pero que al final te has sentido más agredida a lo mejor por este hecho. No, para nada. Es verdad que a lo mejor en alguna cárcel, por ejemplo en la cárcel de la Victoria en República Dominicana, en una cárcel que está construida para 800 presos y vivían 8.000, y entrar en una cárcel con 8.000 tíos, asesinos, violadores, traficantes, pues impresiona un poco. Pero ten en cuenta que en estas cárceles entran prostitutas. O sea, que pues sí, te puede impresionar, pero ellos están acostumbrados a ver a mujeres. Pues seguimos un poco con el tema de los gobiernos que comentábamos al principio. El programa ha generado mucha indignación entre muchos españoles porque no se pueden creer que haya compatriotas que, aunque hayan cometido un delito, estén en estas condiciones que al fin y al cabo violan los derechos humanos. ¿No habéis tenido respuesta o algún tipo de reacción por parte del gobierno, o se han puesto alguien en contacto con vosotros para pediros más información? Nosotros lo que no hemos tenido es preguntas, es decir, nadie del gobierno se ha dirigido a nosotros, ni de ningún ministerio, ni del Ministerio de Asuntos Exteriores, ni tampoco desde ninguna embajada en el extranjero se han dirigido a nosotros para preguntarnos: oye, ¿quién creéis que es la persona que más ayuda necesita o ayuda más urgente, o a quién podríamos ayudar, o cómo creéis que podemos mejorar estas situaciones? De momento no se ha producido absolutamente nada. Tampoco se ha producido, por ejemplo, ninguna respuesta desde
ni desde el gobierno ni por parte de ninguna institución se ha producido ninguna respuesta de ayuda para que se produzca la liberación de Dolores, que es una mujer que está enferma de cáncer y pueda ser trasladada a España. Tampoco se ha producido eso. Se ha producido un movimiento social que, bueno, pues que ha tenido repercusión en la ONG Change.org, que realmente está teniendo pues, bastante seguimiento. Creo que van en torno a las 25.000 firmas. Antes de empezar el videoencuentro habían pasado ya las 25.000. Ya han pasado las 25.000 firmas. Sumando... Y bueno, esperemos que tenga repercusión en el apoyo ciudadano que está teniendo esa solicitud. Sí, porque del gobierno de las cárceles de allí, o sea, de los gobiernos de los países de allí, tampoco nadie... Nada, sí que ha tenido el reportaje de Alejandra de República Dominicana, sí que ha tenido algo de repercusión en el país. Es decir, en República Dominicana sí que ha sido un tema que se ha movido en los informativos, sí que ha sido un tema que ha sido comentado, realmente ha tenido casi repercusiones políticas porque se ha pedido la dimisión del responsable del sistema penitenciario. El problema en este reportaje más ha habido una repercusión negativa, porque de hecho yo estoy muy preocupada porque una de las personas, bueno, la persona que nos ayudó a entrar en las cárceles, que es Lidio Puente, que es un pastor evangelista que lleva más de 20 años trabajando ahí en las cárceles, parece ser que le van a denegar los programas que tenía dentro de las cárceles, que es absurdo. O sea, la única persona que está entrando en las cárceles, la poca ayuda que tienen los presos que se están muriendo de hambre, que no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer, y la única ayuda que tienen esta, y si encima se la van a quitar, pues sería bastante alarmante, la verdad. Sí. Porque además parece entonces que les sorprende tanto a ellos como a nosotros. Quiero decir que allí ellos ni siquiera en su propio país saben que en las cárceles se vive así. Pues, por ejemplo, en el caso de República Dominicana se ha creado tal revuelo social que entendemos que no deberían saberlo. Yo creo que también sí que lo saben, pero nunca lo habían visto. Es verdad lo que hemos dicho, que en muchas cárceles que hemos entrado no han entrado ni siquiera medios de los países. Entonces, por supuesto que todo el mundo sabe cómo son las cárceles de allí, pero no lo han podido ver directamente, y sin embargo aquí en España sí lo hemos visto. Claro, eso ya cuando lo ves es distinto. Hablando un poco de la situación allí, del seguimiento después, ¿habéis hablado con los presos una vez que se han emitido los reportajes? ¿Sabéis qué situación siguen? Incluso si les ha repercutido de alguna forma dentro de la cárcel, si les ha llegado un poco toda esta alarma social que se ha creado fuera. Bueno, pues sí, yo en concreto sí he hablado con varias presas de Palmasola, con Loli concretamente, que es esta mujer que está enferma, y bueno, pues estaba esperanzada con que el reportaje pueda servir para que se cree un movimiento, o un movimiento social, o un movimiento por parte del gobierno, que yo creo que es lo que debería ocurrir, para trasladar a esta persona enferma a España. Además del caso de Lola, vimos también el de Pepe, me parece que es, José de 76 años. Sí. Que es que eso en España no estaría en la cárcel esta persona, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, realmente digamos que tampoco es que haya una ley que dice que hay una edad, o sea, no está establecida por ley una edad máxima para estar en prisión. Lo que sí se tiende a hacer, porque bueno, lo he consultado con abogados que se dedican al ejercicio profesional de la abogacía, y me han comentado que realmente lo que se suele hacer es que una persona a partir de los 70 años suele cumplir penas de arresto menor, arresto domiciliario o una prisión condicional para realmente no tener que mal vivir en una prisión. A partir de los 70 años, este hombre con 76 años y bueno, y en las condiciones en las que se vive en una cárcel boliviana, realmente es un problema. Lo que también mucha gente se pregunta en cuanto a la acción del gobierno es por qué no se extradita a estos españoles, los que están cumpliendo allí ya condena, porque en realidad si no, ¿para quién sirve la extradición? ¿Eso lo tienen que solicitar ellos? ¿O lo que pasa es que en esos países también los presos están muy desinformados. O sea, muchas veces vas, ni siquiera tienen abogado, porque no tienen dinero. Los abogados de oficio allí tienen a tantos presos que es que hay veces que no tienen tiempo ni para atender a los españoles. Y no tienen a nadie. Es verdad que el consulado les da un dinero que les corresponde todos los meses, pero vamos, yo he hablado con muchos presos que no tienen ni idea de esto. O sea, ¿yo me puedo volver a España? No lo saben. O sea, hay mucha desinformación dentro de las cárceles allí. Ya. Y hemos visto también que incluso hay algunos españoles que ni siquiera tienen condena, o sea, que están en la cárcel. Eso es otra de las injusticias que hemos encontrado. O sea, una persona que lleva en prisión preventiva 4 años. O sea, realmente hay un tiempo de prisión preventiva lógico. Es decir, si una persona, además que está por un delito que tampoco es, digamos, es que ha
ha violado a 3 personas o ha cometido un asesinato. No, es un delito que realmente tampoco es un delito de sangre. Si tampoco somos quien para tal vez juzgar la magnitud de un delito, pero sí que consideramos que al no tener un delito de sangre, una persona estar 4 años en prisión preventiva sin haber sido juzgada, sin que realmente se haya demostrado su culpabilidad, me parece excesivo. Creo que es una injusticia. Claro, pero eso es cómo funciona allí, y entonces ellos se tienen que acoger a esto, y claro, sin protección de abogados o de nadie por parte del gobierno español. Exacto. Lo raro también es qué hacen allí los consulados. O sea, ¿cómo es posible que a este señor no haya ido nadie del consulado a explicarle o a facilitarle un abogado? Claro, o a decir, mire, este abogado hace de vez en cuando trabajos con el consulado porque nos lleva determinados papeles o nos lleva el seguro del edificio del consulado, que seguramente tenga contacto con abogados de los países, y puede decir, pues mira, este abogado se va a pasar a verte para que le cuentes tu caso, para ver si lo podemos de alguna manera. O sea, yo creo que también se puede normalizar mucho más las situaciones. Tal vez es todo tan institucional y tan burocrático que no se llega a ayudar realmente al ciudadano. Sí. También es verdad que las prisiones de allí, o sea, cada vez están llegando más españoles. O sea, que es verdad que estamos reflejando una situación que es muy dura y estamos viendo que los españoles están muy mal, que en muchos casos se vulneran los derechos humanos, pero que también los españoles tienen que saber lo que están haciendo y dónde están yendo, y que las cárceles de allí, y lo que tú dices, el sistema de allí es muy distinto al que tenemos aquí en España. Sí, y eso se veía en algunos presos que estaban allí, que querían un poco mandar ese mensaje, ¿no?, a la gente, de que nuestra experiencia valga para... Eso es impresionante. Para que en España nadie lo repita. ¿Creéis que eso les importaba mucho a ellos? Que ellos veían que... O sea, yo en todas las entrevistas, sin que tú les preguntaras, o antes de terminar solamente queremos decir una cosa, y todos miraban a cámara y lanzaban el mensaje de por favor no lo hagáis. O sea, no lo hagáis porque no compensa, no merece la pena. Eso yo creo que se repite en casi todos los reportajes. Sí, el efecto didáctico que puede tener el programa, el decir... que la sociedad, o que parte de la sociedad aprenda que no es solución para nada el transportar droga desde América Latina a Europa, que realmente son mucho peores las consecuencias que vas a tener que el beneficio que vas a tener si lo consigues. Que además ahí ellos se lo ponen muy fácil, pero por lo que se ve no debe ser tan fácil. A muchos les pillan directamente en el aeropuerto. A la mayoría les pillan en el aeropuerto, pero luego los que ves que te dicen que a mí me salió bien una vez, o incluso me salió bien 3 veces, o Alejandra ha grabado uno de sus reportajes de una persona que afirma que le ha salido bien 11 veces el viaje, que ha ganado mucho dinero, pero realmente es un dinero que al final caen. Sí, le está saliendo caro. Se volariza muy pronto ese dinero se lo gastan muy pronto, y luego te metes en una red, te metes en una especie de entramado en el cual si te sale bien una vez, te van a obligar a ir otra vez. Claro, ya te amenazan las mafias, y luego que es muy poco dinero también. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, vengo de ver que estaba montando el reportaje de Brasil, y hay un señor que se había comido en bolas 450 gramos de cocaína, y le iban a pagar 3.000 euros, que dices, es que te merece claro, es la que pena. tampoco te soluciona la vida, claro, si dijéramos, es que sí. Es un viaje, igual ya no tengo que trabajar en 2 años, pero es que 3.000 euros, ¿qué te llega para sobrevivir? Para pagar las deudas 3 años, o sea, 3 meses, 2 meses. Vamos a pasar a las preguntas de Eneco, que además le tenemos aquí en Twitter, diciendo que es muy interesante el videoencuentro. Nos alegramos de que le guste a Eneco. Nos alegramos, Eneco. Con sus preguntas, que además ha mandado un montón, o sea, que es que ha hecho él casi medio videoencuentro. Nos comentaba que por lo que se ve el ambiente debe ser irrespirable en muchas de las cárceles, y dice que si lo podéis describir un poco, las sensaciones ya más de cuando entráis allí, Pues por un lado las sensaciones es miedo en ocasiones, ¿no? Casi siempre es miedo, es angustia, es... Los olores. Desazón, sí. Es a veces esperanza, a veces somos conscientes que piensa que son presos que están a 10.000 kilómetros y a lo mejor hace años y años que no reciben una visita de un español, y entonces pues cuando ven un español, que para ellos no deja de ser una novedad, una visita a alguien que llega a preguntarle ¿y tú qué tal estás?, pues a veces ves esa pequeña luz de esperanza en sus ojos. Yo creo que se refería más a la sensación de la cárcel. También. Yo creo que en El Salvador, tú, por ejemplo... No, bueno, en El Salvador, en Colombia, realmente, en algunas partes de las cárceles de Colombia, realmente... Bueno, a mí me puso una secuencia el otro día y vomité. O sea, realmente... Casi, no, tampoco digas antes. Pero bueno, sí, tienes sensaciones muy duras, son sensaciones de estar en sitios en los que no hay ningún tipo de higiene, en los que no hay basura en el suelo acumulada de días y días, hay
unos baños detrás de una pared, hay una especie de baño sin techo en el cual no hay ni siquiera un retrete, no hay un váter en el que hacer sus necesidades, las hacen en el suelo y si cae dentro de la tubería que hay, bien, y si no, pues se queda ahí hasta que se lo lleve el agua o como se lo lleve. Entonces realmente son olores muy duros, sensaciones muy fuertes, muy desagradables en ocasiones. Y ahí están viviendo los españoles, o sea, no es que hayamos ido a reflejar esto porque se produzca en el mundo, que ya era suficiente motivo, es que allí están viviendo españoles que han cometido el error de transportar droga. Nos pregunta Eneco también cuál ha sido la cárcel que más respeto o miedo os ha causado. Y dice que él ha leído que la de Brasil, que es muy dura, y que si tenéis alguna anécdota. Sí, porque una cosa, de hecho nosotros lo hablamos, y si alguna vez nos encarcelaran, preferiríamos una cárcel de este sistema tan abierto, donde todo el mundo circula por los patios, donde hay tanto hacinamiento, pero que al final tienes libertad entre comillas, porque tienes un puestecito y puedes ir a comprar una cosa, o puedes irte a la celda de otro y sentarte. Lo que pasa es que hay tanta libertad en este caso que a veces, casi siempre, hay unos poderosos que son los que extorsionan. Claro, sí, entonces, sí. Pero ¿qué sería mejor? Está la dualidad. O las cárceles tan estrictas de máxima seguridad, que es lo que me decías tú de Brasil. En Brasil estuvimos en una cárcel donde están encarcelados 3 españoles, una cárcel de máxima seguridad, que tiene un sistema exactamente igual que el americano. O sea, no es como Guantánamo, pero sí unas normas súper estrictas donde a mí me producía mucha angustia la humillación con la que se trata a los presos. Ellos ya están acostumbrados y lo ven como algo normal, pero les desnudan cada vez que salen de las celdas, tienen que ir esposados todo el rato, no pueden mirar a los ojos a los funcionarios, tienen que ponerse de cara a la pared, a las visitas les hacen desnudarse enteros y agacharse y les ponen un espejo por debajo para ver si llevan algo en la vagina. Pues esa sensación que es casi peor que la del hacinamiento, ¿sabes? No sé... Pues eso, las de Brasil... Sí, el exceso de poder a veces, ¿no? Parece que es... Sí, sobre todo cuando son... Lo que más impresiona es que al final, y esto es una apreciación personal, si eres un violador, un asesino, que has matado no sé cuántos niños, pues en el fondo yo digo, pues mira, ¿sabes? Pues te fastidias. Pero un español que se ha ido con 450 gramos de cocaína, víctima de la crisis, que estaba aquí desesperado porque lo han desahuciado, porque no tiene nada que hacer, y que tenga que enfrentarse a ese régimen tan duro, pues eso es lo que más te llega, la verdad. Es que al final es que tienes que elegir o entre que la humillación venga un poco por parte, humillación o la seguridad por parte de las autoridades o por parte de los otros presos. De los otros presos. Realmente ocurre. Luego nos preguntan cuál ha sido la cárcel en la que más os han dificultado el trabajo, o si os han llegado a impedir hacerlo en algún sitio, o incluso, no sé si ha habido en algún sitio que os han obligado a borrar imágenes, o os han quitado la cámara, o algo que hubierais grabado. Bueno, realmente esto es un pulso constante lo que se hace, lo que hemos hecho a la hora de grabar esta serie. Es decir, tú vas y no te abren la puerta de primeras y te dicen pasa, tú graba lo que quieras, eso nunca nos ha ocurrido. Entonces, por un lado los funcionarios te ponen muchas trabas. En otras ocasiones son los presos los que te dicen grabas hasta aquí, pero de aquí no pasas. Y al final tienes todas las de perder, porque estás en su territorio y los que mandan son ellos. Entonces, en ocasiones sí que hemos tenido que dejar de grabar cosas que nos hubiera gustado grabar. En ocasiones sí que nos han puesto límites que no hemos podido sobrepasar a la hora de grabar una secuencia o partes del reportaje. Y bueno, sí, hemos tenido toda clase de problemas. Muchísimos. Ahí la labor también de Marcela y de Elena, de estar constantemente intentando conseguir un poquito más, porque nosotros vamos en plan, queremos llegar hasta el fondo de la cárcel. En muchos casos no. Yo, por ejemplo, en algunos módulos de Perú o en algunos de Brasil, por mucho que teníamos los permisos, que los habíamos gestionado con muchísimo tiempo, no nos dejaban entrar a las celdas. Te sacaban a los presos a un patio o a donde ellos querían. Y luego allí, pues poquito a poco, ibas intentando entrar donde te dejaban. ¿Y el testimonio más desgarrador de un preso español, o incluso algún caso que hayáis dicho, madre mía, esta persona hay que sacarla de aquí ya? Es que si sigue más tiempo aquí... Pues la verdad que hemos visto a Lola, que ya te digo, es una mujer que está enferma con un tumor, con un tumor maligno en un pecho y realmente pues deteriorada. Estamos en contacto con ella, es una persona que ahora mismo tiene que desplazarse en silla de ruedas. Creemos que es un caso pues un poco urgente para que fuera repatriada.
Que además es muy injusto pensar que podría haber a lo mejor estado recibiendo atención médica si las autoridades españolas hubiesen podido interceder, o esto no habría sido posible. Pues tal vez si hubiera podido recibir atención médica desde el principio de su enfermedad, si las autoridades españolas hubieran podido interceder. Sí, si lo hubieran ido a ver a la cárcel, se hubieran enterado desde el principio de este diagnóstico, lo hubieran visitado con frecuencia y lo hubieran llevado los medicamentos que necesitaba para combatir el cáncer, pues tal vez si hubiera tenido mejor evolución su enfermedad. Elena, nuestra productora de contenidos que hizo Bolivia, está en contacto constante, casi diario, con Lola y la verdad que estamos pues un poco sorprendidos de ver que realmente, pues gracias a todos los que han participado de la iniciativa de recopilar firmas para traerla a España, gracias a Change.org por involucrarse, pero realmente creemos que se deben involucrar las autoridades. Hay casos donde los españoles que están ahora mismo presos aseguran que hay españoles que han muerto por no tener atendimiento médico dentro de la cárcel. Pues es duro escuchar esto, ¿eh? Porque... Sí, parece mentira, pero es así. Es que hay cárceles donde no hay médicos. Ya. No hay médico, entonces... O hay un médico para 6.500 personas. Entonces, imagínate, si tiene que atender a todos... Y no sé si vosotros conocéis las condiciones de cárceles aquí, si habéis hecho también alguna vez reportajes aquí. Tenemos una pregunta de Dani Martínez, que él nos dice, vistas las diferencias con prisiones españolas, y él dice, no sé, debe tener acceso a los presos de alguna forma, no explica por qué, que ha habido presos que a él le han llegado a confesar que no querían la libertad, aquí en España hablo, teniendo medicación, donde dormir, comidas diferentes, un día hamburguesa, otro día otro tipo de comida, y él dice que si creéis que es posible un término medio, porque bueno, yo quizá... creo que sí, pero que esto que dice, o sea, que la privación de libertad yo creo que es lo peor que le puede pasar a una persona, o sea, que por mucho que yo no entrara en una cárcel en España, supongo que estarán infinitamente mejor que las que hemos grabado, por lo menos que tienen un sitio donde dormir, tienen comida y tienen las necesidades básicas. La verdad que a mí me encantaría poder hacer reportajes dentro de las cárceles de España. Dani Martínez, sí, además se puso en contacto con nosotros a través de Twitter y realmente sí, creo que también me da la sensación de que debe tener algún tipo de, digamos, de permiso para acceder a las prisiones. Yo he visto reportajes de prisiones de aquí, he visto reportajes bastante bien hechos de prisiones de aquí y realmente creo que son muy diferentes. Creo que aquí en España, pues incluso presos que hemos grabado en América Latina que habían estado presos en España, nos lo han comentado, nos han dicho, España comparado con estas cárceles es un hotel. Claro, tienes un sitio para dormir para ti. Claro que nadie esté bien en una cárcel. Ya. Evidentemente, supongo que cualquier persona que tenga la posibilidad de estar en una cárcel o fuera, elegirá estar fuera. Es decir, que también hay comedores sociales y también, digamos, afortunadamente vivimos en un estado que pone los medios suficientes para que la gente no se muera de hambre, aunque no tenga un sitio donde dormir. Hay albergues, hay comedores sociales, hay muchos modos de paliar los déficits sociales que se producen. Ana también nos pregunta, bueno, todas las preguntas casi siempre vienen precedidas de alabanzas y de enhorabuena, que no lo digo porque nos alargamos aquí, claro. Pero a todo el mundo que nos pregunta... Muchas gracias a todos, en primer lugar, por la repercusión que está teniendo la serie de reportajes. Y Ana lo que pregunta es que si no vais a visitar alguna cárcel en Europa, cárceles en Turquía o en Francia o incluso Rusia. Y lo que ella dice es que claro que existe mucha corrupción en Latinoamérica y entre carceleros latinoamericanos, pero ella pide ser ecuánimes y que si no es posible que aquí también exista cierta corrupción en las instituciones penitenciarias. Lo que pasa es que la serie se ha hecho en América Latina porque es donde más presos españoles hay. Entonces nosotros, en el extranjero, claro. Nosotros no íbamos buscando sacar la corrupción que hay en las cárceles o hacer una denuncia de cómo está allí, sino que íbamos buscando las historias de un montón de españoles, pues que hay un fenómeno y es que se ha incrementado un 30% el número de personas que caen en las redes del narcotráfico, son captadas por las redes del narcotráfico y se van a América Latina por droga. Siguiendo esa historia y siguiendo las cárceles nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado. Entonces, en un principio nosotros no queríamos denunciar eso, sino contar las historias de estos españoles que se van para allá. Pero seguramente que la corrupción exista en otros países, seguro. Alberto... Seguro. No, iba a comentar, perdona, para no cortarte, iba a comentar que respecto a si hemos pensado hacer otras cárceles,
bueno, pues afortunadamente la serie de reportajes está teniendo muy buena acogida. Esperamos seguir haciendo reportajes de esta temática o de alguna otra similar, y bueno, realmente dependerá de la audiencia, dependerá de la acogida que tenga la y serie que también de reportajes. que de momento estamos todavía, no hemos superado esto, o sea, que acabamos de llegar. Claro. Y que luego también lleva un trabajo impresionante, o sea, tenemos un equipazo, bueno, un equipo muy Sí. pequeño pero muy grande a la vez, Sí. y ahora estamos todavía en proceso de todos los reportajes que nos quedan, y estamos todos dedicados en cuerpo y alma a terminar primero esta serie, luego ya nos plantearemos otra cosa. Ir más allá. Sí. Alberto Rojas pregunta que por qué no habéis ido a cárceles venezolanas, que si os han puesto algún impedimento. No sé si había presos españoles allí. Como Sí, hay es presos un poco la españoles. consigna. Venezuela... Hay presos españoles, lo que pasa que, mira, te voy a decir absolutamente toda la verdad. Realmente empezamos a hacer la producción de la serie de reportajes cuando se estaba produciendo un proceso electoral en Venezuela, y por lo tanto en esos momentos que se podía producir un cambio de gobierno había una especie de situación de inestabilidad social, y en ese momento nos aconsejaron desde las instituciones religiosas y las personas que tocamos para producir el reportaje, nos aconsejaron que no era el mejor momento, que esperáramos unos meses, y ya pues eso, ya empezamos a producir otros países y por eso nos movilizamos a otros países. Perdona, estoy leyendo aquí preguntas. Nos preguntan aquí, ¿algún caco hay que prefiere no irse? Muy pocos, pero recuerdo un indigente en Guada en 3er grado y no le hizo gracia. No sé yo. ¿Un indigente en dónde? En Guada, pone aquí. No Es que sé no muy sé. bien a Será, qué se tal vez refiere. sea Pero bueno, ¿os habéis encontrado a alguien, incluso que no sea español, pero que tenga una posición tan acomodada? Que recuerdo este señor que tenía todo un imperio ahí señor en la Padilla. cárcel, el señor Padilla, que realmente haya hecho de aquello su cortijo y no esté en una situación ni de peligro ni... Yo personalmente no he encontrado a nadie que que prefiera estar en prisión a estar en el exterior. Yo no he encontrado a nadie durante Pero yo la tampoco. Otra cosa es que serie. dentro de la prisión haya gente que viva mejor o gente que viva peor. Ahí supongo que es según el dinero que tengas, porque Ya. como allí todo se compra, pues el que tiene más dinero vive mucho mejor que el que no tiene dinero. Pero no creo que ni siquiera el señor Padilla esté a gusto en una cárcel. Seguramente esté más a gusto fuera con su familia y con su gente. Llama mucho la atención en los reportajes que hemos visto hasta ahora, quizá a partir de Brasil y todo esto que comentabas antes cambie, que hay muy poca seguridad para entrar o salir de la cárcel. Quiero decir, hemos visto cárceles que tenían una reja de madera que no... Sí, los candados. Los con unos candados que habían comprado los Sí, propios presos, sí, sí, sí. y se contradice un poco la poca seguridad, o sea, la falta de seguridad para entrar o salir con la peligrosidad que además luego hay dentro. Porque... Sí, en este caso te comento, o sea, realmente se permite, el régimen penitenciario de Bolivia permite que los presos vivan con sus familias dentro de la cárcel, y todos los días se produce un trasiego de gente que entra y sale. Y no se escapa nadie en esta... Seguro que sí. Seguro que sí, pero vamos, al que se escapa también, digamos que tiene orden expresa de abatirlo a tiros, entonces también es un poco tal vez lo que disuade de intentarlo. Pero yo hablando con los presos y comentando esto de que ellos habían comprado el candado de la puerta de la cárcel y que la puerta era de madera, digo, si los presos quisieran, 50 presos, hombres fornidos, hombres fuertes, quisieran ponerse a tirar una puerta de madera, la tiraban. Dice, ya, pero aquí hemos entrado caminando y queremos salir igual que hemos entrado por la puerta grande. Y digo, ¿pero por qué compráis vosotros el candado de la puerta? Y dice, aquí los presos tenemos que pagar nosotros mismos todas nuestras necesidades. Y digo, bueno, el candado de la puerta es una necesidad relativa, ¿no?, para los presos. Pero ellos están convencidos de que bueno, pues que si están en la cárcel es más digno permanecer en la cárcel que cumplir su pena dentro de la cárcel. Y es un sistema que increíblemente se autogestiona así. Porque hemos visto, de hecho, que hacen motines, no para escapar, sino simplemente para denunciar y para pedir que les cubran las necesidades. Sí. Pero... Bueno, en Brasil nosotros hablábamos de una cárcel que nos contaban que había presos que salían por la noche, delinquían y volvían a entrar otra vez. Ah, bien. Sí. Era un régimen semiabierto y bueno, pues que habían pillado algunos, habían cogido algunos que habían salido, habían cometido un atraco y habían vuelto. Un al atraco día para siguiente. tener dinero dentro de la cárcel, Sí, porque en realidad sí, si sí, vuelven, sí. ya, madre mía. Nos queda mucho por ver, por lo que escucho entonces. Nos pregunta Patricia, ¿qué efecto ha tenido en vuestras vidas
el haber entrado en penales con todo este tipo de presos y el haber hecho estos reportajes. ¿Cómo ha sido la primera vez que habéis entrado en esta cárcel y cuando habéis salido un poco, cuál ha sido vuestra sensación? Pues un poco de todo, es decir, hay penales en los que sales casi, digamos, sales tocado, sales fastidiado de lo que has visto dentro, de situaciones en las que se produce pues casi violaciones de los derechos humanos, entonces pues sales tocado y sales con ganas de decir, ojalá pudiera hacer algo más por ayudar a estas personas, ¿no? Realmente creo que hacer una denuncia pública, que hacer un reportaje en el que se muestran estas situaciones denunciables es algo que está bien si sirve para que las autoridades y las instituciones públicas tomen nota de ello y pongan la carne en el asador para mejorar estas situaciones. Ha habido gente, mira, si bien las autoridades no han mostrado interés, sí que hay gente que pregunta si hay alguna forma de ayudar a los presos económicamente desde aquí. Si pues Laura Fernández, por ejemplo, pregunta eso. Yo no sé si es una buena forma ayudarles económicamente, claro, también a los presos, porque luego también sabes que dentro de las cárceles hay muchísima droga, pues hay muchísima corrupción y al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque si tú empiezas a pagar, yo me acuerdo, yo hace 10 años entré en Palmasola, en la cárcel en la que ha estado Jalis, para entrevistar a Javier Villanueva, que era un preso que estaba injustamente encarcelado y que la familia era una familia con dinero de aquí de Sevilla y accedió a todas las extorsiones de los presos y acabaron arruinando a esa familia, porque cuanto más les das, más te piden, más les das, más te piden, y al final fue una desgracia porque tuvieron que hipotecar la casa, perdieron todo lo que tenían, porque claro, ya una vez que les sueltas dinero, pues es que ahora si no me das dinero vamos a matar a tu hijo, y claro, tú haces lo posible. Entonces yo no creo que la ayuda económica, pero, o sea, la ayuda tiene que venir de otro lado, la ayuda... Bueno, sí que se puede en algunos casos, si alguien quisiera colaborar económicamente, se puede mandar a lo mejor dinero a las instituciones religiosas. Que son los que sí, que son los que a lo mejor se les va a servir, no les van a comprar droga. Por ejemplo, yo me acuerdo que en Palmasola hay una fundación española, hay un cura español que también va por ahí a ayudar a los españoles, que la fundación se llama Hombres Nuevos y es una fundación española que tiene uno de sus campos de trabajo es Palmasola. Y entonces, pues, supongo que te metes en la página web de esta fundación y se puede hacer aportaciones y sabes que se lo estás dando a un religioso que se va a encargar de esas personas comprar, pues a lo mejor medicamentos a Lola. Sí, o cosas de higiene, por ejemplo. En República, por ejemplo, la Fundación Mote del Padre Livio también, que ellos se encargan, pues cepillos de dientes, papel higiénico, es que no tienen nada. A través de fundaciones sí es verdad que se puede ayudar. Que es un poco la forma de mejorar sus condiciones sin seguir alimentando un sistema corrupto, ¿no? Que sería lo contrario de darles dinero. Luego tenemos también, ya vamos a ir terminando, nos quedan un par de preguntitas. Neko dice si es posible salir vivo de estos infiernos tras estas condenas de 8 y 10 años allí y si es posible que estos presos lleguen en algún momento a España con buena salud y que puedan recuperarse un poco de esta experiencia. Yo creo que igual con ayuda psicológica puedes superarlo, pero en Perú, por ejemplo, hay un caso de un chaval que tenía 22 años, Pollito, que a mí me impresionó muchísimo, que lo vais a poder ver este jueves en el reportaje, y él decía, yo sigo vivo por mi madre, pero yo con 22 años me gustaría estar muerto. O sea, supongo que será bastante difícil, pero que de todo se sale, porque al final en Brasil el psicólogo decía, que se lo decía siempre a los presos, al final salir vais a salir, o sea, que al final salir se sale. Y luego supongo que con ayuda psicológica y con ayuda de la familia pues podrán superar todo el infierno que han vivido. Luego, sí, vivos salen, o sea, vivos afortunadamente la mayor parte salen vivos y cumplen su condena. Lo que pasa que es lo que dice Alejandra, realmente viven situaciones de tanta tensión, viven con tanto miedo en su día a día, pasan hambre, que habitualmente los ciudadanos españoles no están acostumbrados a pasar hambre aquí, allí pues pasas hambre, pasas penurias. Y luego gente, o sea, a mí lo que más me impresiona es la gente normal, pues este chico, o sea, gente normal, entre comillas. Hay muchos presos que están allí pues que habían hecho antes más viajes, o que eran drogadictos, o que estaban metidos un poco en el mundo de la delincuencia, que habían estado antes en cárceles. Pero las mulas del narcotráfico, en todos los reportajes nos hemos encontrado, yo diría que la mayoría con personas que dices que podía ser mi hermana pequeña, o podía ser mi tío, o podía ser mi primo. Sí. Entonces, que claro, es gente que de repente vive una vida normal y corriente como la que vivimos todos, y de repente te encuentras ahí en ese infierno, mundo. Claro. Entonces yo creo que eso llama mucho la atención. Y es posible, o sea,
ellos llegan ahí y se meten en ese mundo que al final están durante 8 o 10 años viviendo corrupción. Cuando salen son capaces de volver a vivir de una forma normal, o ya es que ya te metes un poco en la rueda de la delincuencia, claro, si ya te vuelves drogadicto ahí, cuando hemos visto salgas... gente que se ha vuelto drogadicta en la cárcel, hemos visto gente que pues por desesperación, por no saber qué hacer, ha caído pues en consumo de droga, en consumo de alcohol, en toda clase de vicios, en gente que realmente no quiere prácticamente ponerse en contacto con sus familiares porque les da vergüenza a qué situación han llegado en las cárceles. Entonces, bueno, pues ojalá todos tengan ayuda psicológica. Años también que estés, ¿no? Porque claro, imagínate estar en una cárcel de estas 10 años, pues a lo mejor si estás 1 año, 2 años, hay algunos... Ahora justo veía otra de las chicas de Brasil, que se acaba de venir a ver el reportaje, y esta chica es la típica, decía, soy una nini, de la generación nini, la típica bacalaera que se iba a los parkings de las discotecas y se ponía hasta arriba de ketamina, de coca, de todo. Y en la cárcel hizo una promesa que iba a dejar las drogas y el alcohol, y llevaba 2 años en la cárcel sin consumir absolutamente nada. Pues hombre, que en algunos casos sí que se puede conseguir algo positivo, yo creo. Luego terminamos ya. Yasmani nos hacía una pregunta. Él dice que es boliviano, de Santa Cruz además, donde está la cárcel de Palmasola. Sí. Y él lo que pide es un poco también ubicar estos reportajes en unos países que ya tienen unas condiciones pobres, que ya que se ubique un poco en el entorno socioeconómico de Bolivia, que ¿no? tiene el país. Sí. Entiendo, sí, realmente Bolivia es un país en el que, bueno, pues se vive una situación casi precaria por parte de la sociedad en algunos casos. Es un país que a lo mejor no tienen los ciudadanos que están fuera, nos lo decían así. Vamos a ver, si los ciudadanos que están fuera de la cárcel, los ciudadanos que están en la calle, que están en sus casas, en ocasiones les cuesta tener para comer, imagínate los que están dentro de la cárcel, ¿no? Pues bueno, realmente supongo que influye mucho el entorno social de una cárcel. Pero, y que habrá 1000 reportajes, lo que pasa que es que nosotros los reportajes que hacemos son sobre los españoles que están allí encarcelados. Claro. Entonces, por eso no... Sí, eso mucha gente lo pregunta, claro, y lo dice, pero estupendo. Al final se están contando unas historias que podrías quedarte allí un montón de tiempo y hacer muchísimos más reportajes de otras situaciones que se dan, seguramente. Seguramente sí, pero que en concreto Encarcelados es una serie inédita sobre los españoles que están encarcelados en América Latina. Sí. Yo creo que vamos a terminar aquí. Nos quedamos un poco con los mensajes de que el programa está teniendo una repercusión, si no institucional y del gobierno, por lo menos sí social, que muchas veces las mejores iniciativas vienen de la sociedad, también lo estamos viendo. Y también el mensaje que decíais que mandaban algunos presos de no lo hagáis por nada del mundo, no merece la pena, que yo creo que son 2 objetivos importantes y ambiciosos de este programa. Sí, por supuesto. Y bueno, daros la enhorabuena a todos vosotros, muchas gracias por haber estado, por habernos mandado las preguntas. Gracias a todos. Y nada, y que sigáis el jueves. Bueno, nos quedan un montón de reportajes, nos queda Perú, nos queda Brasil, un montón, y que podéis entrar, Colombia, sí, también. Costa Rica, El Salvador, nos quedan muchos reportajes. Muchos. Y nos quedan cosas muy interesantes que ver en la serie de reportajes, regímenes penitenciarios muy diferentes, cosas que van a sorprender en todos los casos, cosas que son denuncia, digamos que cosas que yo creo que van a sorprender mucho. Pues nada, si os queréis sorprender, a ver Encarcelados, y en la web podéis ver también mucho contenido extra, no dudéis en entrar para volver a ver los programas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.